Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Estamos en vivo. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía con el canal de las Américas. Club de Prensa Nueva York es un espacio de análisis informativo que traemos para ustedes semanalmente desde la Gran Manzana con el objetivo de extender nuestros puntos de vista y de análisis sobre los temas que hacen parte habitual de nuestra cobertura, no solo en la ciudad de Nueva York, sino también a través de los Estados Unidos. En esta oportunidad, nuevamente tenemos un elenco de lujo, a Sofía Villa y a Gonzalo Sarasqueta, a quienes les agradezco enormemente estos minutos con el canal de las Américas. Para esta edición de Club de Prensa nos llenamos primero de información y centramos nuestra atención frente al primer juicio penal contra un expresidente de los Estados Unidos que en esta semana, la número 6, está prácticamente en su recta final o al menos en el punto de darse el cierre de la fase de litigio. La Fiscalía Distrital de Manhattan en el transcurso de las últimas horas, en la tarde del lunes específicamente, pues hizo ya la notificación al juez Juan Manuel Merchan que ha concluido la presentación de su caso, al mismo tiempo que pues esto le ha permitido a la defensa de Donald Trump a llamar a su primer testigo, Robert Costello, quien también es abogado, fue representante legal de Michael Cohen, el testigo principal de la Fiscalía, y es este momento el que pues tenemos como referencia esa conclusión del caso de la Fiscalía y ahora pues la oportunidad que tiene la defensa de presentar su caso. En este contexto, yo quiero consultarles a cada uno de los dos, Gonzalo y Sofía, lo que ustedes consideran es la lección principal que nos deja por ahora este juicio contra Donald Trump, en el nivel que ustedes consideren que sea necesario destacar algo, es decir, o bien del comportamiento de Donald Trump por primera vez enfrentando un juicio de carácter criminal, o bien de la forma como este proceso judicial ha transcurrido en medio de la contienda por la Casa Blanca de 2024, o bien por los argumentos que se han discutido en este caso, que a la larga, aun cuando parte de lo que pues, ha llamado enormemente la atención de la opinión pública, tiene de fondo ese escandaloso pago a Stormy Daniels, esa actriz porno, por el silencio de su historia. Pero pues a la larga este caso, la Fiscalía ha insistido en que es uno de interferencia electoral en el contexto de las presidenciales estadounidenses de 2016. Justo entonces, en este momento en que estamos entrando en esta fase de cierre de ese proceso, ¿qué lección les va dejando a ustedes? Sofía, comenzamos contigo. Alejandro, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues ahí hay de lo que dices, hay más de 4 puntos cardinales para tener en cuenta qué es lo que está pasando en esa situación. Está la versión de Michael Cohen, está lo que supuestamente dice que dijo que no dijo Donald Trump, está la versión que dijo Stormy Daniels y está la posición que tienen en este momento los abogados de cruzar los testimonios de cada uno de los testigos. La verdad, aquí en este circo en que se ha convertido el juicio a Donald Trump, sinceramente yo creo que eso se ha convertido en una soap opera, en una telenovela de esas que lloran y después se pelean y como que finalmente nada concluye. Y para mí, realmente yo creo que como se están viendo las cosas, Michael Cohen está teniendo un serio riesgo de ir a parar a la cárcel, porque él ya confesó que mintió. Ahora confiesa que le robó unos $50,000 porque le puso un poquitico de más al dinero que él debía pagar por los trabajos sucios que le hacía a Donald Trump durante la campaña de 2016 y antes cuando eran amigos y socios en los negocios que tenían que hacer, él como abogado y el otro como cliente. Entonces, si él está ahora reconociendo que siendo abogado mintió bajo juramento y que además le robó a la organización Trump mientras hacía los negocios de Donald Trump, la verdad hay que entre el diablo y escoja. Y sinceramente veo que el juez está en un serio peligro porque no sabrá exactamente cómo va a parar esta situación en un momento que está tan delicado, porque es cierto, tiene mucho que ver con la campaña presidencial del 2024. Gonzalo, en tu caso en particular, ya que estamos aproximándonos a esta fase de cierre, ¿qué te va dejando este proceso? Pues que bueno, realmente no tiene referente alguno en la historia de los Estados Unidos como nación. Bueno, creo que lo que consolida toda esta cadena de eventos judiciales de Donald Trump es cómo está configurada hoy en día la disputa política en Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es una disputa entre bloques. Y cuando digo bloques, quizá no es el Partido Demócrata y el Partido Republicano, sino que cada bloque tiene sus medios de comunicación, su cultura, sus jueces,
Entonces, lo que estamos viendo es algo que está pasando mucho en los sistemas abiertos en Occidente, que lo que se está chocando en verdad ya no son dos líderes políticos, sino son dos bloques, y dos bloques bastante complejos. En ese sentido, también, ya lo que hemos hablado antes, viendo la carrera electoral de Donald Trump, creo que la campaña electoral de Donald Trump justamente se trata de esto, de cómo reforzar su encuadre de que es él contra el sistema, ¿no? Esto claramente refuerza la beta antisistémica de Donald Trump. Cada vez que lo va a la justicia, pensemos en cuánto está erosionando, si uno ve las elecciones, en el voto de Donald Trump, todas estas citaciones, todo este paseo judicial. Lo que vemos es que no está erosionando nada. De hecho, al que vemos que le está erosionando un tema de la agenda, es a Joe Biden con el tema del conflicto Medio Oriente, que se está desangrando por todo el borde izquierdo del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, todo ese borde izquierdo que está a favor, digamos, de reconocer a Palestina, que está en contra, obviamente, de todos los bombardeos de Netanyahu, a tal punto que Joe Biden empieza a castigar seriamente a Netanyahu. Pero insisto, me parece que todo este encuadre de la justicia, todas estas fotos que estamos viendo, refuerza el relato de Donald Trump de que él es el outsider, que él es el que viene a terminar con el mainstream, con el sistema, con Hollywood, con los medios de comunicación, con la justicia, con todo ese sistema oxidado, según Donald Trump. Creo que le refuerza todas estas citas judiciales. Sabes, Gonzalo, sobre esto que mencionas, hay un elemento que no quiero dejar pasar desapercibido y que hace eco con lo que pues finalmente ha sido también parte de esa narrativa y el mensaje que Donald Trump ha traído desde mucho antes de que se iniciara la fase de litigio, realmente, o prácticamente que desde el momento cuando fue revelado el proceso de ese gran jurado que votó finalmente y dio pues inicio a este proceso judicial. En el momento pues cuando ese gran jurado definitivamente determinó que pues sí había o que estaban dados los argumentos para abrir una causa criminal en el estado de Nueva York contra el expresidente. Y tiene que ver con ese mensaje insistente que ha traído realmente casi que en todas y cada una de las audiencias en las que se ha desarrollado este caso, él insistiendo que finalmente en Nueva York que su sistema judicial está completamente politizado en contra de él como republicano y que él también considera que el ejercicio de la justicia de Nueva York realmente su interés no es buscar que se haga justicia por un presunto crimen, atribuido en este caso a Trump, sino que en realidad esto todo es un ejercicio de interferencia electoral, entendiendo que pues él es el virtual, ¿no?, nominado del Partido Republicano para competir la presidencia de los Estados Unidos a Joe Biden en noviembre. En ese contexto les traigo esta reflexión, entre otras, pues porque Michael Cohen, finalmente el testigo central de la Fiscalía, ha sido un testigo problemático y ayer pues quedó realmente afectada su credibilidad al admitir que robó dinero de la propia organización Trump. A la vista de que el testigo principal de la Fiscalía pues tiene este problema tan grave de credibilidad, realmente da pie para llegar a creer la teoría de Donald Trump insistiendo en que pues esto es una carga política o esa famosa cacería de brujas en su contra. ¿Coinciden o no, Sofía? ¿Cómo lo ves? Pues yo realmente creo que este proceso va camino a la anulación. Yo no le veo sentido a una acusación. No estoy en favor ni en contra de Trump, ni estoy en favor ni en contra del fiscal Bragg. Pero tengamos en cuenta que es cierto que la justicia en Estados Unidos sí tiene un serio problema, como, de acuerdo a como nosotros lo podemos ver, porque los fiscales, los jueces se escogen por voto popular. Entonces hacen campaña también con estos casos que son tan sonados. El fiscal Bragg y la fiscal Leticia James están jugando la cabeza en este proceso con Donald Trump. Pero como yo lo veo, al juez no le va a quedar más remedio que anular ese proceso, porque el testigo principal es Michael Cohen. El otro testigo era el director del The Independent, que también dijo que hacía negocios sucios con Donald Trump para publicar cosas que eran o no eran, o para evitar que se publicaran cosas que perturbaran a Donald Trump. Y Stormy Daniels, que pues realmente no es precisamente la Madre Teresa de Calcuta para ser un testigo, entonces no es muy fácil tener un testigo confiable para decir eso no culpable.
Yo creo que todos tenemos claro que es como la prueba reina, que le pagaron y que le pagaron con esos dineros y que disfrazó el pago. Estoy completamente de acuerdo. El asunto es que al juez no le va a quedar mucho de dónde condenar a Donald Trump en un caso que es muy sonado y que hasta el propio juez le puede perjudicar en su carrera política, porque este juez Merchan también puede postularse para ser fiscal en el futuro o para ser magistrado de la Corte. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? No, lo mismo, insisto, no, Donald Trump está jugando, para pasarlo en términos futbolísticos, está jugando de local, con la hinchada a favor, con el árbitro a favor. Este es su terreno, este es su encuadre. Un encuadre es la perspectiva donde vemos la realidad. Sí. Bueno, Estados Unidos está viéndose desde la óptica de Donald Trump. Creo que mejor escenario que este para las elecciones, sumado, insisto, sumado al conflicto en Medio Oriente que está lastimando a la base más izquierdista del Partido Demócrata, es el contexto ideal para Donald Trump. Ahora, obviamente pues este es un asunto al cual le seguiremos haciendo pues el debido seguimiento de todos modos, para bien o para mal, pues este es un punto de inflexión bien particular en la historia de los Estados Unidos en su vida política, social y judicial. Entre tanto, hay un tema que pues también queríamos dedicarle unos minutos en este primer segmento, y tiene que ver con la enorme controversia que hay por la decisión de la Corte Internacional de Justicia, el fiscal Karim Khan, de abrir causas y emprender, pues digamos, un proceso judicial contra el liderazgo de Hamas y también contra pues el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Lo que genera enorme controversia es que a bastantes sectores en la comunidad internacional pues no cuadra esta lógica de literalmente de equiparar, digamos, en esta misma causa a un gobierno, digamos, democráticamente elegido, como es el de Benjamín Netanyahu, y pues al grupo Hamas, ¿no? Que pues, digamos, hay soles y bemoles, es una historia un poco más compleja, pero es el que estas dos partes del conflicto literalmente estén siendo equiparadas y estén enfrentando cargos de naturaleza tan grave como los planteados por el fiscal Khan, los que pues ahí generan realmente distorsión y generan mucho ruido. Sofía, ¿tú cómo ves esa decisión de la Fiscalía? ¿Qué lectura tienes de este caso? Pues a mí en este caso me parece que la Corte Internacional de Justicia se hizo un gol, para seguir con el lenguaje que dice Gonzalo, porque realmente eso de poner todos los jugadores en la misma canasta y ponerlos en el mismo colador y acusarlos de lo mismo me parece una jugada perfecta, porque le está mostrando al mundo que son tan culpables los unos como los otros. No se trata de si los judíos son inocentes o los palestinos son los culpables. El asunto es que unos y otros están matando niños, están matando mujeres, están bombardeando hospitales. En esta situación usted no puede tratar de terminar con un grupo como Hamas a costa de matar 35,000 personas, por favor. Tenga sentido común. Y Netanyahu está tratando de mantener esta guerra, este conflicto, que es realmente como de lo que se trata, porque es un conflicto entre dos naciones, de mantener este conflicto contando con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. Pero ya ayer el secretario de Defensa salió a decir que no está de acuerdo con la definición de la Corte Internacional de Justicia, pero que ellos de todas maneras no están de acuerdo en que Israel continúe con esos bombardeos discriminados contra toda la población, sin tener en cuenta que hay inocentes que van cayendo en el camino. Para Netanyahu eso se trata como un daño colateral, pero realmente son seres humanos y no puede cambiar los rehenes que tiene Hamas por 35,000 muertos que ya lleva el conflicto en un momento en que aparentemente nadie va a ganar. Sobre el contexto en el que está sucediendo esto, y allí voy contigo, Gonzalo, tomando pues obviamente tu primera reacción sobre esta decisión de la Corte Penal Internacional, no hay que desconocer que de todos modos sucede esta decisión en medio, digamos, de una fase de enorme malestar a nivel global, y estoy refiriéndome específicamente pues a la saga de protestas estudiantiles universitarias que despegó aquí en Nueva York, en la Universidad de Columbia, que progresivamente se extendió a través de los Estados Unidos y que también de una u otra forma generó movimientos similares en campus universitarios a través de todo el mundo. Y es ese clamor de esa generación, ¿no? Digamos, estudiantil universitaria, inclinada un poco más a la causa pro-palestina, pero pues es que también
también en ese contexto ha habido protestas estudiantiles universitarios de ambos bandos, ¿no? El contexto y esa presión y ese clamor global pudo ser también un factor que empujase a ese principal ente investigador de la Corte Penal Internacional, que pues digamos una instancia superior no hay dentro de nuestra comunidad internacional para abrir esta causa contra el liderazgo de Hamas y el gobierno o digamos la jefatura actual del gobierno israelí. Gonzalo. Sí, sin lugar a duda hay una presión. Si hacemos un breve arco temporal desde el 7 de octubre, desde el ataque de Hamas, Netanyahu se encargó de toda esa masa, digamos, desde movimientos sociales, gobiernos, la Unión Europea, actores, toda esa defensa que en un principio hubo sobre Israel. Netanyahu se encargó con el tiempo, a medida que fue subiendo el volumen del contraataque contra Palestina, se encargó de ponérsela enfrente. Y claramente se está viralizando un movimiento pacifista muy parecido al de los años 60 en el caso de Vietnam con Estados Unidos, también por la analogía de este estirpe universitario, de que nacen las universidades. Creo que ahí hay una presión de la opinión pública muy fuerte sobre los gobiernos y también sobre los organismos multilaterales. Obviamente que siempre mi duda en estos casos, si bien hay algo vinculante, que es el pedido de detención para algunos líderes de Hamas y para Netanyahu, ¿qué tanto de eso termina siendo materializable o cuánto incide, por ejemplo, en la decisión de Netanyahu de frenar el bombardeo o de Hamas de interrumpir sus planes antisionistas? Esa es siempre mi duda de los organismos multilaterales, y ni hablar cuando hay países muy poderosos metidos en el conflicto, como es el caso de Israel o en el caso de Estados Unidos. Pero respondiendo a tu pregunta, claramente todos estos movimientos son un input para las decisiones judiciales, para las decisiones de los gobiernos. Y algo también para aclarar ahí interesante, para agregar, y que tiene que ver con lo que decía anteriormente, que si uno ve un poco la biografía electoral del Partido Demócrata, es un partido que depende mucho de los movimientos sociales, el Me Too, el Black Lives Matter, todo eso importa un montón para el Partido Demócrata. Son movimientos que son base electoral para el Partido Demócrata, por eso decía este tiro en el zapato de Joe Biden con el conflicto palestino y lo que le pasó en la Universidad de Columbia o en las diferentes universidades. Me parece que ahí el que va a tener un gran problema es el Partido Demócrata, ahora electoralmente, y después también de cómo busca un equilibrio entre la histórica relación diplomática entre Estados Unidos e Israel y lo que está haciendo Netanyahu en Palestina. Ese equilibrio es muy difícil. Miren, este caso de la Corte Penal claramente lo seguiremos tratando en el futuro porque de aquí hay mucha tela que cortar. A esta altura de la mañana, miren, son las 10 de la mañana, 18 minutos en la costa este de los Estados Unidos. En este instante tenemos que ir a una pausa, pero no queremos ir a una pausa sin cumplir parte de nuestro compromiso con nuestra audiencia, que es la de mantenerlos siempre informados. Y hace solo unos minutos, estos sí los actualizó Sofía y Gonzalo, la defensa de Donald Trump anuncia al juez Juan Manuel Merchan que ha concluido la presentación de su caso. Es decir, estamos ya formalmente en un momento de cierre de la entrega de evidencias y empezamos ya a encaminarnos hacia el desenlace de ese juicio. Nos vamos a cumplir la pausa con los anunciantes, revisamos algunos asuntos y continuamos con el análisis. Ya regresamos. Justo como se los comentábamos, antes de irnos a nuestra primera pausa comercial, se acaba de dar una importante noticia. En la Corte Criminal de Manhattan ha concluido formalmente la entrega de evidencias en la fase de litigio del primer juicio penal contra un expresidente de los Estados Unidos. Allí, en el interior de ese edificio, en la sala de Juan Manuel Merchan, el magistrado acaba de decirle al panel de jurados que es momento de dar una pausa en ese procedimiento judicial y que regresará nuevamente solo hasta la próxima semana. Es decir, tuvimos audiencia lunes y ya a partir de ahora ha terminado allí ese procedimiento en la Corte Criminal de Manhattan, en la medida
medida en que el testimonio de Robert Costello finalmente terminó siendo el único testigo llamado a declarar por parte de la defensa de Donald Trump. Con esto, consecuentemente, pues nos queda claro que esa posibilidad de que Donald Trump llegara a sentarse y servir como testigo en su propio juicio, pues finalmente no se dio. Y con ello queda marcada y cerrada esta parte de ese procedimiento judicial. Retomando el análisis, bueno, respondiendo a este último momento y digamos a esta coyuntura, Sofía, finalmente pues Trump no subió a dar declaraciones, no se sometió a esa posibilidad, aunque él reiteradamente había dicho que estaba listo para declarar, que él podía responder a las preguntas de los fiscales. Estamos ya ahora sí en serio, marcando pues el inicio de esa etapa o digamos de esa cola ya de ese procedimiento judicial. El que Donald Trump finalmente pues haya aceptado y no haya subido a declarar como testigo, ¿cómo lo ves, Sofía? Pues yo creo que fue muy sensata el consejo de sus abogados que le dijeron: recuerde que usted es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y Donald Trump no se sabe controlar. Una vez que usted le pone algo en la punta de la lengua a Donald Trump es de las personas que piensa en voz alta. Todo lo dice y lo dice como a él le parece. Él no tiene pelos en la lengua ni filtros para hablar. Era una muy sensata la decisión de no dejarlo hablar. Y yo creo que para él estos meses, estas semanas en la corte han sido de físico dolor y penuria, porque él no ha podido decir nada de lo que físicamente podía decir, ni adentro ni afuera de la corte. Pero sí me parece que en este momento ya vamos a ver de qué está hecha la justicia de los Estados Unidos, qué pasa con esos jurados, y la suerte está echada. La semana entrante entonces podremos saber cuál fue la decisión del jurado, que tendrá mucho que ver con si Donald Trump puede ser o no el candidato de los republicanos a la presidencia en las elecciones de noviembre. Sobre esto último que mencionas, tú, Sofía, quiero conocer tu lectura, Gonzalo, sobre lo que finalmente esperamos que sea el impacto de este proceso judicial. A la larga, en las encuestas, algunas habían anticipado que si los líos en materia legal de Donald Trump empezaban a hacerse cada vez más fuertes, probablemente eso le restaría, digamos, apoyo de algunos sectores del electorado, pero en algunos sondeos de intención de voto, sobre todo en particular en los famosos estados Columpio, Bisagra, cada quien pues utiliza un término diferente, pero pues son aquellos que no son ni sólidamente republicanos ni sólidamente demócratas, pues allí el apoyo al expresidente Trump no es que esté, digamos, aflojándose tanto, sino que sigue siendo de todos modos un candidato sumamente competitivo, y en algunos o en la mayoría de ellos está un par de puntos por delante de Biden, que es actualmente pues el presidente que desea otros 4 años más en la Casa Blanca. En ese contexto, la expectativa que tiene sobre pues la forma como este proceso judicial de todos modos afecte pues lo que nos queda de contienda por la Casa Blanca, Gonzalo. No, a ver, lo que el Partido Republicano tenía para prestarle, lo que se dice el votante blando del Partido Republicano, ya lo Joe Biden y plataformas como Project Lincoln, por ejemplo, ya Joe Biden lo capitalizó en las anteriores elecciones. En estas elecciones lo que está en juego es el votante duro propio de Donald Trump, y creo que no hay más, como decía, no hay más para perder ahí por parte de Donald Trump. Creo que al contrario, está consolidando lo que es el votante posible en votante orgánico, votante duro Donald Trump, con todas estas citas judiciales. Insisto, acá el único peligro es, y que creo que ya pasó y que la justicia no se va a animar, es sacar de la carrera electoral a Donald Trump, que creo que sería una jugada de altísimo riesgo teniendo en cuenta lo que pasó en enero del 2021. Ese es el único, para mí, acontecimiento judicial que podría llegar a cambiar las elecciones de Estados Unidos. Todas estas citas, todas estas puestas en escena, todas estas contradicciones de Donald Trump de decir me voy a presentar pero al final no se presenta, todo esto a Donald Trump le sienta muy pero muy bien en términos proselitistas. Bueno, entre tanto, pues lo último que ha dicho el juez Merchan, esto pues en el seguimiento que podemos hacer nosotros prácticamente pues en tiempo real de lo que sucede en la sala del juez Merchan. Él pues ha literalmente sacado ya, digamos, al jurado en la medida en que pues ha concluido la entrega de evidencias. El jurado pues se van a su descanso de fin de semana feriado por Memorial Weekend, el primer fin de semana festivo en los Estados Unidos, y en el transcurso de la tarde se espera que el juez Merchan
entregue algunas disposiciones adicionales sobre la forma pues como instruirá finalmente a los jurados que deben considerar todos y cada uno de los 34 cargos que hacen parte pues del pliego de acusación contra Donald Trump, que es uno de los momentos también claves dentro de esta etapa o dentro de este proceso, porque es allí en esas instrucciones en donde podremos saber finalmente cuáles son los elementos que pues van a estar centrados en la consideración en ese proceso de los jurados y pues finalmente ya hasta la otra semana, el martes, pues tendremos los argumentos de cierre y posteriormente el veredicto. Y todo y ello y entre tanto, mientras siguen avanzando otras controversias y en esta quería no desaprovechar este contacto contigo, Gonzalo, por lo que pues también es un tema muy fuerte en las relaciones de América Latina con España. Hay una enorme controversia por el choque entre el gobierno español bajo Pedro Sánchez y el gobierno de Argentina con el presidente Javier Milei, luego de unas declaraciones que pues de ofensa realmente pues contra el presidente argentino durante una reunión, durante un mitin político allá en territorio español. Y contigo, Gonzalo, pues obviamente aprovechando pues que estás allí en España, ¿qué nos dice este desencuentro de nuevo entre pues dos líderes de gobiernos? En este caso vuelve a afectarse a América Latina, es decir, venimos de una saga de Petro peleando contra Israel, una saga de México peleando con Ecuador, ahora Argentina con España. ¿Es esto síntoma, digamos, de un deterioro progresivo de las relaciones de los gobiernos de América Latina entre ellos, con la comunidad internacional? ¿Es síntoma de la geopolítica en 2024? ¿Qué concepto tienes de lo que está sucediendo ahora, Gonzalo? Bueno, creo que hay un fenómeno que se llama polarización afectiva en el mundo que está pasando en las democracias, y es que se está extinguiendo lo que es el centro del debate de la opinión pública y se están recostando en los polos las fuerzas. Este sistema que teníamos supuestamente normal, que era un partido de centro izquierda, un partido laborista socialdemócrata, que se alternaba con un partido de centro derecha, social cristiano o conservador o más liberal. Bueno, ese sistema me parece que ya es una nostalgia en Occidente. Lo que estamos viendo ahora, y no hace falta irse muy lejos, acá en la Unión Europea o en Estados Unidos, son fuerzas, como decíamos hoy, bloques que se recuestan en los polos, en los extremos, y desde ahí construyen su identidad. En este marco es que Javier Milei, representante de ese polo de extrema derecha, que como vemos tiene ya un lazo orgánico a nivel internacional, Marine Le Pen, Santiago Abascal, Ventura en Portugal, Wirtz en Holanda, Donald Trump, Bolsonaro, Kast, etc. Por un lado Javier Milei y por el otro lado un Pedro Sánchez que también juega esa polarización y se recuesta también en el borde izquierdo, y que hay una simbiosis ahí. Pedro Sánchez lo que está haciendo, sin ir más lejos, es anular a su verdadero contrincante en las elecciones europeas, que es el Partido Popular, el partido centro-derecha conservador tradicional. Al subirle el precio a la ultraderecha, a Vox, lo que está haciendo Sánchez es bajarle el precio al Partido Popular. Y eso le conviene por el sistema electoral que tienen acá, que crezca en escaños Vox, que gane el protagonismo y le saque escaños, insisto, a su verdadero retador, que es el Partido Popular. Y del otro lado, Javier Milei, que está construyendo su marca a nivel mundial con esta doble narrativa. En Argentina, Javier Milei despliega una narrativa claramente economicista de podar el gasto público, del déficit cero, de equilibrar las cuentas del Estado, y a nivel mundial, más un discurso de batalla cultural contra el socialismo globalizante, y que está construyendo realmente una marca, a pesar de ser un país periférico, porque no es Donald Trump, está constituyéndose en uno de los referentes de esta liga de ultraderecha a nivel mundial. Pensemos que en el acto que hubo el domingo pasado aquí en Madrid, que estuvo Giorgia Meloni, que estuvo Marine Le Pen, que estuvo José Antonio Kast, que estuvo Santiago Abascal, Javier Milei habló anteúltimo, antes del anfitrión, de Santiago Abascal. ¿Eso qué quiere decir? Que la organización priorizó a Javier Milei por sobre la presidenta de Italia, por ejemplo, por sobre Giorgia Meloni. La verdad que está ganando un protagonismo, insisto, en este sector de la derecha, un protagonismo muy grande Javier Milei, y este juego con Pedro Sánchez es también una cortina de humo frente a todos los recortes, frente a todo el cierre de subsidios que está habiendo en Argentina, y frente a la pobreza, obviamente, que está creciendo notoriamente en Argentina. Porque si bien es verdad que Javier Milei está bajando la inflación y está acomodando las cuentas, la contracara de eso es una fotografía social
muy pero muy pobre, una pobreza escalofriante donde el salario, no el salario mínimo, el salario promedio ya no alcanza a cubrir los costos básicos en cualquier familia. Entonces Javier Milei también utiliza esto para tapar un poco todo el desastre social que está sucediendo en Argentina. Habitualmente se habla también de las famosas cortinas de humo, justo como tú lo mencionas, ¿no? Cada gobernante de turno enfrenta o pasa justamente por una de esas fases de dificultad y cada quien tiene su propia cortina de humo, pero esta sí, entre la Argentina y la España, sí que está generando una crisis diplomática que naturalmente entre los dos países pues realmente no se veía pues en su historia reciente, ¿no? Tenemos que ir a nuestra segunda pausa para comerciales. Todavía tenemos más análisis informativo en Club de Prensa Nueva York. Los días de hoy y mañana, en la Secretaría General de Naciones Unidas estará en marcha un evento convocado por la Organización Internacional para las Migraciones, dedicado específicamente a los fenómenos migratorios globales. Se los llama habitualmente el Diálogo Global sobre Migración. Y en esta oportunidad tendrá como uno de los focos de mayor atención, pues justamente a situaciones como la que tienen ustedes ahora en sus pantallas. Flujos enormes de migrantes tratando de llegar principalmente a los Estados Unidos, y esto nos permite centrar unos minutos nuestra atención en lo que se considera el choque del concepto frente al manejo de la política migratoria por parte de la actual administración mexicana bajo Andrés Manuel López Obrador, insistiendo en que deben respetarse los derechos humanos de los migrantes, en que es necesario pues que se respete, digamos, esos derechos mientras cruzan su territorio, considerando que México pues es un país de tránsito y no pues el país destino. Finalmente pues que viene a ser los Estados Unidos, pero al mismo tiempo la realidad es que pues la presión de Washington es enorme y México de una u otra forma pues sí que al parecer pues se termina convirtiendo en un brazo pues de la política migratoria estadounidense, sobre todo tratando de controlar esos enormes flujos migratorios. En todo este contexto pues quiero conocer, mis estimados Sofía y Gonzalo, pues el reto finalmente de hacer frente a estos flujos migratorios que pues ahora en 2024 realmente pues se están manteniendo en unos flujos que pues sobre todo después de pandemia, ¿no? Pues estallaron, ¿no? Digamos que pues más allá de las causas que pues se han debatido enormemente, lo que está de fondo es que pues a la larga, a pesar de ese deseo de la administración de López Obrador de que haya un tratamiento diferente del fondo del fenómeno migratorio, pues a la larga la presión de Washington está muy fuerte y México pues sí está haciendo unos esfuerzos grandes justo para contener o evitar la llegada de esas caravanas de migrantes que pues progresivamente siguen saliendo con el objetivo pues de llegar hacia territorio estadounidense. Sofía, ¿cómo lo ves? Así es, Alejandro. El problema un poco del lío que hay con el tema migratorio es que estamos buscando el ahogado río arriba. Sucede que el asunto tiene un comienzo y va en un desarrollo. En México es donde se está tratando de tratar las migraciones y las caravanas, pero la cosa empieza es dónde arrancaron esos migrantes. ¿Por qué esa gente se tiene que salir de sus países? Estoy muy segura que muchos, miles de esos que llegaron a Estados Unidos o los que salieron de África rumbo a Europa buscando un mejor futuro, se fueron es por la falta de posibilidades que estos países y estas naciones tienen. Y mucho de eso ocurre es por la inequidad económica. Se vienen porque creen que aquí es donde está el dinero, porque aquí están los dólares y aquí van a salir de pobres, y llegan a una realidad de que no entienden el idioma, no entienden la cultura, no pueden trabajar porque no se pueden comunicar, y llegan a una verdadera pesadilla que realmente empiezan a pensar en qué momento me vine para acá, pero como ya quemaron las barcas y dejaron sus vidas de donde estaban, ya es un camino sin retorno. Entonces, no son a donde llegaron ni pertenecen a donde estaban. El asunto de las migraciones es pararlos donde estaban, de permitirle a la gente que se quede en los países de origen y que tengan las posibilidades de tener una vida digna, un salario, un trabajo, algo que hacer que les haga sentirse felices en su propia tierra. Todos añoramos la tierrita. El asunto es que en este momento estamos tratando de que haya derechos humanos en México cuando ha debido haber derechos humanos en los países de donde literalmente fueron expulsados por la falta de equidad y la falta de oportunidades, la mayoría de ellos. Hay un fenómeno adicional que yo creo que pues merece también verlo, y tiene que ver con los
riesgos de todos modos frente al fenómeno migratorio, que progresivamente nos llegan indicios diferentes de que pues estos flujos migratorios, más allá de esas causas de raíz, como tú los mencionas, Sofía, en algunos niveles pues se está volviendo también a operaciones de tráfico humano. Y en el fondo de esto, o el fondo de mi argumento es pues las decisiones anunciadas hace solo algunos días por la administración Biden contra, por ejemplo, empresas navieras en Colombia acusadas de estar justamente sacando provecho económico del transporte de migrantes. Lo mismo para unas empresas en Nicaragua, acusadas literalmente de convertir al país en un puente, digamos, aéreo de tráfico de migrantes. En ese contexto está naturalmente desbordado el fenómeno, pero realmente, o sea, se va a salir realmente de manos más allá de lo que ya lo está, Gonzalo. Es decir, tal vez no sé si la voluntad política, si existiera realmente de controlar estos fenómenos migratorios, tal vez en este momento ya ese monstruo es tan grande que sea muy tarde para contenerlo. No sé, ¿cómo lo ves? No, creo que, a ver, las migraciones, y Europa está también en una situación similar a la de Estados Unidos y el Triángulo, sumado a México. Las migraciones van a seguir estando mientras siga habiendo estas crisis en los países subdesarrollados o en los países en las zonas periféricas. Esos movimientos migratorios van a seguir estando, y calculemos que durante la pandemia lo que hubo, por una cuestión sanitaria, hubo un freno, pero que eso a la vez se hizo un embudo, y todavía estamos viendo cómo se está acomodando todo ese flujo migratorio que se detuvo durante la pandemia, cómo se está acomodando ahora. Pero insisto, lo que por ahora están dando, las soluciones que están dando Estados Unidos, las soluciones que está dando México, está dando la Unión Europea, son principalmente soluciones de fronteras, no son soluciones en el origen de las migraciones, son soluciones de fondo al tema del empleo, al tema de la pobreza, al tema de la inseguridad, al tema de los conflictos civiles, que generalmente son los motivos por los que la población, por ejemplo, africana o latinoamericana, decide emigrar. Hasta que no se den soluciones a esos conflictos, que al fin y al cabo son las razones de la migración, este problema va a seguir candente y va a ser muy difícil frenarlo en las fronteras. Como bien marcabas vos recién, se hace un tapón en la frontera, es muy difícil controlarlo. Y fíjense también lo que pasó hace unos meses en España con Marruecos. Cuando se logra controlarlo puede ser a través de la represión, y eso a la vez es una crisis humanitaria que produce muchas muertes. Entonces me parece que la solución acá de fondo es ir a la raíz del problema, que es los países de origen y la situación económica, social y también civil, ¿no? Los conflictos militares, por ejemplo, en África, que están abiertos, es qué papel o qué desarrolla la comunidad internacional, qué papel desarrolla la comunidad internacional con los conflictos en su país de origen. Claro, el proyecto de resolución de conflictos no solo allí en el continente africano sobre todo, pero también el propio caso de América Latina, que no se nos olvide de todos modos esa evaluación reciente que nosotros reflejábamos aquí en NTN 24 sobre los estimados que existen en caso de que haya una continuidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Se estimaría que por lo menos entre 1 y 2 millones de personas están pensando en hacer sus maletas y empezar a trasegar por el continente. Hemos llegado a nuestra tercera pausa para comerciales y lo hacemos agradeciéndole enormemente a Gonzalo Sarasqueta y a Sofía Villa estos minutos, el lujo de su tiempo que nos han concedido para construir colectivamente este espacio de análisis Club de Prensa de Nueva York. Hasta una próxima oportunidad, y nosotros continuamos todavía con temas pendientes por resolver en este espacio de análisis informativo. Ya viene nuestra consulta migratoria habitual. En nuestra sección habitual, Consulta Migratoria, respondemos sus preguntas, aquellas dudas que tienen ustedes en el campo migratorio, y que las atendemos enormemente buscando nuestro gran panel de expertos y de abogados en materia migratoria en los Estados Unidos, los más calificados siempre para responder todas las inquietudes que recibimos a través de los correos electrónicos que nos envían. En esta oportunidad centramos nuestra atención en la visa de categoría U, esa que le permite a personas que son víctimas de ciertos crímenes en los Estados Unidos tener un tipo de amparo frente al sistema migratorio. ¿Qué dicen los abogados al respecto? ¿Cuáles son los crímenes que califican? ¿Cómo puede beneficiarse una persona bajo una visa o un visado de categoría U? A continuación, nuestra colega Alexandra Colonami.
Hola, soy Alexandra Colonamil. Bienvenidos a Consulta Migratoria, donde resolvemos sus dudas sobre la inmigración en Estados Unidos. Hoy nos acompaña el abogado Luis Paoli de la firma Luis Paoli Law. Abogado, bienvenido. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí con ustedes. Es un placer contar con usted. Tenemos una pregunta del público. ¿Qué es la visa U y quiénes son elegibles? Sí, mira, la visa U es una protección que ofrece el gobierno de los Estados Unidos, la Oficina de Inmigración, para darle protección y darle estatus legal a una persona que ha sido víctima de ciertos crímenes específicos en los Estados Unidos. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de violencia doméstica, abuso sexual, rapto, obstrucción de justicia. Esas personas pueden solicitar una protección de la Oficina de Inmigración que se llama la visa U. El proceso de la visa U es un poquito complicado, pero no es imposible. El primer paso para la visa U, la persona tiene que hacer una queja con la policía local o federal, si es un caso federal, y básicamente que produzcan un reporte de policía. La persona tiene que cooperar con la policía para el procesamiento de ese caso y cooperar o tener la habilidad de cooperar en el futuro para un caso en contra de la persona que cometió el crimen. ¿Ok? Ese es el requisito más importante de toda la visa U. Luego de que hay un crimen, la persona entonces tiene que cooperar y para comenzar el proceso de la visa U, la persona tiene que conseguir una certificación de la policía que investigó el caso, que es bajo el formulario I-918B. La persona consigue esa certificación de la policía de que la persona cooperó o tiene información que puede cooperar y está dispuesta a cooperar. Y luego de eso, de esa certificación se envía un paquete completo a la Oficina de Inmigración que incluye el formulario 918, que es la visa U, y la certificación de la policía. Y si la aprueban, le envían a uno una carta de aprobación y ya la persona tiene la protección de la visa U. Luego de eso, de la visa U, pasan unos 3 años, la persona puede solicitar la residencia permanente. Pero ojo, bien importante, el procesamiento de la visa U se puede tardar 3 a 4 años fácilmente en lo que le aprueban la visa U. En algún momento durante el proceso, antes de que se apruebe, la persona puede recibir una acción diferida y un permiso de trabajo, pero eso hay que solicitarlo también. Muchas gracias al abogado Luis Paoli y a ustedes por seguir participando en Consulta Migratoria. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico que aparece en pantalla. Soy Alexandra Colonamil. Hasta una próxima ocasión. Alexandra, muchas gracias por todas estas consultas que haces habitualmente en nuestra sección, muy importante para nuestra audiencia. Y con ello empezamos a poner punto final a esta nueva edición de este espacio de análisis informativo que traemos semanalmente para ustedes en vivo desde la ciudad de Nueva York. Lo hacemos recordándoles la noticia más importante que se ha producido en el transcurso de la última hora y que hizo parte de este espacio de análisis. Ha concluido formalmente la entrega de evidencias en el primer juicio penal contra un expresidente de los Estados Unidos. La escena que tienen ustedes allí en pantalla es habitualmente la que se ha dado en los últimos días. Aliados del expresidente, líderes del Partido Republicano que han hecho desfile durante las 2 últimas semanas con el objetivo de una u otra forma, hablar en los términos que Donald Trump no puede en virtud de esa orden de mordaza que pesa en su contra. Y con esas declaraciones de esos aliados de Trump que habitualmente atacan al juez, al caso y al proceso, pues también se vienen a dar estos elementos de cierre de este proceso para los Estados Unidos. Reafirmamos, cierra la entrega de evidencias. La próxima semana vendrán los argumentos de cierre y finalmente la entrega del veredicto de este proceso que no tiene antecedentes en la historia política, social y jurídica de los Estados Unidos. La ampliación de esta y otras noticias en solo unos instantes. Ya viene para ustedes nuestra primera edición de El Informativo y para ello Carla Arcila y Enrique Parra están listos para entregarles a ustedes la más completa actualización de los hechos que son noticia en América Latina y el resto del mundo. Hasta una próxima oportunidad.